si usted ya recibió a Jesús en su corazón, el Espíritu de Dios lo ha sellado. El Espíritu de Dios habita en nosotros, nos ha vivificado. Ahora necesitamos entender cómo opera el Espíritu Santo como poder de resurrección, porque es el mismo que resucitó a Cristo, también dará vida a sus cuerpos mortales. He titulado la meditación de esta mañana de esta manera. Léalo conmigo, por favor. Lo que me da la resurrección. Más fuerte. Hemos confinado, hemos limitado la resurrección a pensar, ok, Jesús resucitó, y lo entendemos y lo admitimos por la fe. Y también, si somos estudiosos, la Biblia enseña, aún hay historiadores no cristianos que dan testimonio que anduvo aquí después de su resurrección. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo también, que se presentó a más de 500 luego de su resurrección con pruebas indubitables. Me encanta ahí en los domos el versículo que pusieron para que te tomes una foto de domingo de resurrección, y el texto que dice, cuando se rasgó el velo, dice: muchos que estaban muertos salieron de sus tumbas. Es evidente que la resurrección es un acontecimiento impresionante, glorioso, y que nosotros habremos de experimentar. Pero casi en esta generación, en los últimos siglos, los que caminamos con Jesús lo hemos confinado a, ok, celebro que Jesús resucitó, y ahora espero que esa resurrección que nos espera suceda lo que dice primero a los Tesalonicenses capítulo 4, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que hayamos quedado nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes, y así estaremos para siempre con Él. Y pareciera que tenemos que pensar en la resurrección celebrando que Jesús resucitó y celebrando que habremos de resucitar, y como que ese poder de resurrección, celebramos aquel evento y celebramos el venidero, y hasta ahí quedó, como que allí quedó el poder de resurrección. Y hoy, por el poder de la palabra, vamos a descubrir que el mismo poder de resurrección que levantó a Jesús, que el mismo poder de resurrección que nos habrá de levantar cuando en la segunda venida del Señor, que los muertos en Cristo resucitarán primero, ese mismo espíritu de resurrección está vigente a nuestro alcance y tiene un propósito hoy, aquí y ahora, a esta hora, aquí mismo. En segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10, el apóstol San Pablo dice: pero ahora nos ha sido mostrado ese amor por medio de la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Habla de la encarnación de Cristo. Pero luego habla y dice: quien destruyó la muerte. Digan conmigo: quien destruyó la muerte. ¿Y cómo es que Jesús destruyó al que tenía el imperio de la muerte? A través de la resurrección. La muerte solo se destruye con resurrección. Y dice que Jesús destruyó la muerte y ha dado a conocer la manera de tener vida eterna por medio de la buena noticia, es decir, la predicación del Evangelio. En Apocalipsis capítulo 1, el apóstol San Juan, que recibió la revelación del Apocalipsis, él está escribiendo y narra un encuentro con Jesús resucitado. Y dice en el versículo 17: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. ¿Cómo se presenta Jesús? Vivo. Y le dice: no tengas miedo. Y la carta de presentación del Señor Jesús para disipar el miedo en el corazón de Juan es hablarle. Mira lo que dice el 18, mejor lo leemos. Yo soy el que vive, dice Jesús. Estuve muerto, pero mira,
Ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder, dice Jesús, las llaves de la muerte y de la tumba. Amén. Por eso es que nosotros habremos de resucitar. Obviamente en este tiempo gente va a escuchar, están chiflados que van a resucitar, pero esa es la esperanza viva que tenemos, que nos da Jesús. Imagínense haber sido salvos para que acabe aquí la vida y no ser resucitados con un cuerpo glorificado y pasar la eternidad con Él. Pues sería un poco aburrido el tema. Pero nosotros tenemos una esperanza que no avergüenza, porque lo dice la palabra, y esto no es metafórico, sucederá, realmente sucederá. Vamos a resucitar por el poder del Espíritu Santo otra vez. Amén. Nadie podría dar vida eterna si quedara él mismo en la tumba. No se puede. Pero Jesús resucitó, venció a la muerte, como ya leímos, y ascendió al cielo a prepararnos una morada eterna con Él. Ahora escuche bien, y se lo voy a seguir repitiendo mucho tiempo, muchos años, lo que el Señor me permita, mientras les presida pastoralmente enseñándoles. Les voy a seguir recordando esta verdad. La cruz de Cristo nos ha mostrado su amor, mientras que la resurrección es la demostración de su poder y nuestra herencia para vivir triunfantes. Escuche bien, al entender la resurrección logramos vivir en su poder. Así amaremos a Jesús por lo que hizo en la cruz a favor nuestro, pero también podremos ser como Jesús y hacer lo que Él hizo. ¿Cómo podemos nosotros ser como Jesús, parecernos más a Jesús, hacer las obras de Jesús, pensar como Jesús, parecernos más a la estatura, como dice Pablo, llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesús? ¿Cómo? Es a través del poder de la resurrección. Escuche muy bien, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es una obra sustitutiva. Él murió en nuestro lugar, el justo en la cruz por todos nosotros, comenzando por mí, los injustos. Y la cruz del Calvario resolvió nuestro pasado y la ira que Dios tendría que legalmente desatar sobre nosotros. Él desató su ira sobre Jesús, porque Jesús llevó en Él el pecado de todos nosotros. Por eso Él, escuchen bien, Dios no es que tranquilizó su ira, no, Dios soltó su ira por todo el pecado que tú y yo hemos hecho. ¿Y quién lo llevó en nuestro lugar? ¿Quién lo cargó en Él? Jesús. Entonces la sangre de Cristo y el poder de la cruz nos arregla el pasado, nos perdona, hace que nosotros tengamos paz para con Dios, hace que Dios no nos meta al infierno, porque Jesús llevó en Él el pecado de cada uno de los quienes estamos aquí. Pero escuchen bien, magnificamos la cruz y no puede ser diferente, es correcto. Pero debiéramos nosotros ensayar, entender y abrir más nuestro entendimiento al poder de la resurrección. Porque la cruz de Cristo arregla mi pasado, pero la resurrección de Cristo me da poder para una vida nueva y un porvenir glorioso. Esa es la diferencia. ¿Por qué usted va a encontrar, a lo mejor es tu caso, o a lo mejor has observado a otros que ni modo se les nota? Has encontrado gente que ha entregado su vida a Cristo, gente que ama al Señor, gente que entiende que Jesús murió en la cruz, que confesó que Jesucristo es su Señor y Salvador, pero no pueden cambiar, no pueden llevar una vida triunfante, no tienen autoridad sobre demonios, no tienen autoridad para predicar el evangelio, viven más miedosos a las tinieblas que triunfantes sobre ellas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no hay poder? ¿Por qué no hay unción? ¿Por qué solamente hay gratitud por la salvación, pero una ausencia absoluta de poder para una vida en nuestro peregrinar mientras vamos al cielo? Dios quiere que tengamos una vida de poder aquí, y ese poder es sobre las obras del diablo,
sobre las prácticas pecaminosas que nosotros veníamos haciendo antes de conocer a Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo: hagan morir lo terrenal. ¿Cómo hacemos morir lo terrenal? No es por la fe en Cristo, en su muerte, es por la fe y la identificación del poder de su resurrección. La muerte de Cristo arregla mi pasado y me quita de broncas con Dios, pero la resurrección de Cristo me provee una nueva vida, poder para no ser un mediocre como discípulo. Nos arranca el temor, nos arranca el miedo, nos da poder, autoridad, denuedo en nuestro corazón, valentía en nuestro ser para ir adelante. Por eso hay muchos que solamente exaltan la cruz de Cristo, pero no entienden la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, solamente hubiéramos sido perdonados, pero sin poder para una vida nueva. ¿Y qué importaría? A mí no me importa haber sido perdonado si no tengo el poder para la realidad de una vida nueva triunfante. ¿Para qué la quiero? Yo necesito, mire, le voy a poner un ejemplo, valga el ejemplo. Que usted, acuérdese, los que están casados, y aquí no meta a otra, meta a su esposa. Y los que están solteros, solteras, que usted le dice a alguien: te amo, y está conquistando su corazón. Imagínese que su esposa le hubiera dicho: yo también te amo, estamos muy contentos, y usted le da el anillo de compromiso, pero ella de repente al otro día desaparece porque se fue a vivir a quién sabe dónde, pero le dijo que sí lo amaba y aceptó su anillo. ¿Qué caso tiene? ¿Tiene sentido que le haya dicho te amo si se fue? ¿Tiene sentido que haya llorado y agradecido y presumido en las redes el anillo si se marchó? Y se marchó. No tiene sentido. ¿Qué caso tendría que Jesús solo hubiera muerto en nuestro lugar para arreglar nuestra condición de pecadores, de ser justificados delante de Dios, y no hubiera resucitado para proveernos de una nueva vida y garantizado un poder para una nueva vida triunfante? ¿Cuál es la bronca? Que muchos no entienden del poder de la resurrección, porque lo vuelvo a decir, piensan que está confinado a ese poder, a que ya sucedió resucitando a Cristo, y va a suceder cuando seamos levantados en la resurrección venidera. No, ese poder está vigente. De hecho, cuando vamos a Juan 11:22, Marta, la hermana de Lázaro había muerto, y Marta viene, eran amigos con Jesús, y dice el 22: pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Le dice Marta a Jesús. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¿Qué le dijo Jesús? Tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. ¿Era verdad? Sí. Sí. Pero Jesús le está tratando de hacer entender que ese poder no está reservado solamente para la resurrección del día final, sino que podemos vivir en ese poder ahora, hoy y aquí mismo. Ya avanzo y les digo cómo, conforme a la Escritura. Jesús le dijo en el 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aún después de haber muerto, el que cree en mí vivirá aún después de estar muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Comúnmente les decía que asociamos esa resurrección al evento de porvenir y a lo que pasó con Cristo, pero estamos limitados, la mayoría, en entender que ese poder es increíble para aquí y ahora. Jesús escuchó a Marta decir: yo sé que mi hermano resucitará en el porvenir, pero Jesús le mostró con amplitud la verdad, diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Él no dijo yo seré, le dijo yo soy, aquí, estoy aquí. Un hombre, un teólogo muy famoso en todo el mundo, Riley, escribe esto de Marta y de Jesús. En estos versículos nuestro Señor corrige las ideas débiles e inadecuadas de Marta
y le presenta un concepto más elevado de sí misma. Escuchen lo que dice el teólogo Riley. Corrige las ideas débiles e inadecuadas. Y creo que algunos de nosotros tenemos el pensamiento y la fe de Marta en la resurrección limitada a la resurrección final, pero no tenemos ojos abiertos para aquí y ahora ese poder. Le dice que él, dice Riley, le dice que él no es un mero maestro humano de la resurrección, sino el autor divino de toda resurrección, ya sea espiritual, ya sea física, y la raíz y fuente de toda vida, porque Jesús es la vida. Amén. Todos los que resuciten lo harán, le dice Jesús, gracias a mí. Todos los que sean avivados espiritualmente lo serán por medio de mí. Fuera de mí no hay vida, es lo que Jesús le está diciendo. Por medio de Adán llegó la muerte, pero por medio de mí llega la vida. Es lo que Jesús le está tratando de enseñar y clarificar a Marta. En Romanos 8:11, quisiera que lo leyéramos en voz alta. Dice así, fuerte: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Este versículo nos está hablando de la resurrección de Jesús. ¿Y quién resucitó a Jesús? Fue el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo habita en nosotros. Y está diciendo el apóstol San Pablo, el mismo que resucitó a Jesús, ese mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús entre los muertos, el mismo que te selló. No hay otro Espíritu Santo, hay un Espíritu Santo, persona de la Trinidad, que es Dios mismo. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. Digan conmigo, también. Más fuerte. También. Ahora digan conmigo, el mismo. También. El mismo Espíritu. También. Entonces, en este versículo el apóstol Pablo nos está diciendo que el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos está vigente para vivificar nuestros cuerpos mortales por medio de su acción, del poder del Espíritu que opera en nosotros. Si usted ya recibió a Jesús en su corazón, el Espíritu de Dios lo ha sellado. El Espíritu de Dios habita en nosotros, nos ha vivificado. Ahora necesitamos entender cómo opera el Espíritu Santo como poder de resurrección, porque es el mismo que resucitó a Cristo, también dará vida a sus cuerpos mortales. Si alguien viene enfermo aquí, a través de la fe en la palabra de Dios, recibe una sanidad. Declaramos un milagro por el mismo Espíritu que Jesús resucitó. El mismo Espíritu Santo también dará vida a los cuerpos mortales. Si tú estás enfermo, ahora reprendemos la enfermedad en el nombre de Jesús, y por la obra milagrosa y sobrenatural del Espíritu Santo, sé sano. Se sana en el nombre de Jesús. Amén. Entonces tenemos que entender que ese mismo Espíritu no resucitó a Jesús, se fue de vacaciones y está guardándose para entrar a operar en espíritu de resurrección en el día final. No, sigue activo. Digan conmigo, está activo. El Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos también trae vida a un matrimonio moribundo. Da propósito a corazones que se han descarriado. Arranca la improductividad en cualquier ámbito de nuestras vidas. Arranca la muerte. El Espíritu de resurrección hace resurgir otra vez los propósitos de Dios que hemos enterrado en sepulcros. Esto será por igual en tu familia, en cualquier ciudad que esté bajo maldición, en naciones, en las congregaciones locales y la iglesia en todo el mundo. Nunca, escuchen por favor lo que les voy a decir, nunca separes pensar en el Espíritu de resurrección, entender, hazlo un sinónimo con el Espíritu Santo. El ministerio principal del Espíritu Santo es vivificar, traer vida.
mantenernos en vida, y si hay muerte, resucitarnos y traernos a la vida. En Ezequiel 37 conocemos Ezequiel 37, que habla de la visión que tuvo el profeta Ezequiel del valle de los huesos secos. Leeremos una porción, pero escuche el versículo 11. Dice el profeta Ezequiel: luego me dijo el Señor, hijo de hombre, tiempo, hijo de hombre, estos huesos, los huesos secos que estaban ahí, representan al pueblo de Israel. Ahora usted omita a Israel y piense, porque la palabra de Dios es aplicada a nuestros corazones. Estos huesos secos representan a lo mejor a la familia. ¿Cómo te apellidas? Escobedo. ¿Cómo te llamas? A lo mejor nuestras vidas están como esos huesos secos. Representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: bien muertos, bien secos, pero bien bocones. Pero miren lo que hablaban los huesos. Nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Es lo primero que dicen. Nos hemos vuelto huesos secos y viejos. ¿Sabes que cuando no está operando en la vida cotidiana el espíritu de resurrección, tenemos pensamientos que estamos obsoletos y que no servimos para nada? Pensamos que nuestra mejor temporada ha pasado. A lo mejor sobre algunos asuntos sí, pero el espíritu de resurrección obrando cotidianamente en nosotros siempre nos abre el entendimiento a nuevas jornadas y nuevas tareas. Los huesos secos decían: nos hemos vuelto huesos viejos y secos. ¿Se acuerdan de Caleb? Hubo dos hombres que entraron a la tierra prometida, que fueron Josué y Caleb. Y Caleb fue el delegado por Dios como líder en Israel en esa temporada. Y entonces viene Caleb, y cuando entran a la tierra prometida, viene Caleb y le dice: ya tengo 80 años de edad, pero me siento como uno de 40. Dice: solamente autorízame ir sobre esa montaña y yo subo y yo echo afuera a los que la están poseyendo. Yo echo a los enemigos. Tengo 80, pero me siento como de 40. ¿Por qué se sentía y por qué testificó Caleb teniendo 80 años que se sentía como un jovenazo de 40? ¿Por qué? Porque él tenía una relación con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es espíritu de resurrección y vivifica nuestras vidas. Y sobre todo aquí, aludiendo, él no se sentía como hueso viejo y seco. Es increíble en esta época. Ayúdame por favor, Isaac. Es increíble. Usted va a ver a muchos muchachitos que tienen 16 o 17 y sienten que ya se les fue la vida. Algunos que hicieron 1 año, 2 años, 3 años exámenes a la universidad, dicen: no, ya no sirvo. Tienen 22, 23 años y sienten que ya se les fue la vida, que ya no pueden hacer nada en la vida. Y se deprimen y sienten que ya no vale nada la vida. La vida no vale nada. Y les entra el espíritu del profeta José Alfredo, bien mentiroso. ¿Y qué más dice la letra? A ver, ya que no cantan alabanzas: comienza siempre llorando. Ahora resulta que el poderoso de Israel, no nada más. Si se les ve los paganotes ahí en la cara a muchos. No, muchachos, muchachas, escuchen bien. No se te ha ido la vida. ¿Cómo puedes creer eso? Eso es consecuencia de no estar viviendo en el día a día en el espíritu de resurrección. Cuando vivimos en una relación con el Espíritu Santo, es sinónimo de una vida resucitada. Y no puedes estar creyendo que eres un hueso viejo y seco. Mi abuelo Marcelino, el padre de mi papá, él conoció a Cristo hasta los 63 años. Le hablaron antes, pero no. Y un día tuvo un encontronazo, una convicción por ser un discípulo de Jesús. Y de los 63, si no me equivoco, 64, hasta los 96 que murió,
sirvió a Cristo con todo su corazón. Era un predicador de la palabra, era un apoyador para la obra de Dios, con su tiempo, con sus recursos. Él vivió el TAS: todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que amo y todo lo que soy. Era un hombre, era un viejo impresionante, piadoso y avivado. Era yo niño y me llevaba a mi mamá a visitarle, y no me gustaba porque cuando nos llamaba y decía: vamos a orar por el desayuno, hacía unas oraciones tan largas. Y como yo era un niño que crecí en la iglesia bautista es pecado si abres los ojos. Bueno, no lo dicen, pero yo lo asumí así mal. Si abres los ojos cuando se está orando. Y mi abuelo hacía unas oraciones bien largas y yo tenía unas ganas de comerme ese desayuno. Y cuando ya abría el ojo, me daba cuenta que ella estaba comiendo y orando. Era un hombre que vivía en permanente adoración, tocaba la guitarra. Yo lo conocí a los 80 y tantos. Tocaba la guitarra, me conocía sus canciones, me llamaba y me decía: ven, tú si eres de los que quieres cantar conmigo. Y si realmente no quería, yo quería ir a jugar fútbol, pero no sé, me daba pena dejar a mi abuelo. Pero algo sucedía en mi corazón cuando me iba de ahí, me dejaba vivificado mi relación con él. Yo era un niño de 11 años, de 12 años. El hermano Wayne Myers partió con el Señor hace unos meses, de 102 años de edad. Y cada vez que le íbamos a visitar, invariablemente decía: cómo quisiera tener fuerzas para este domingo ir a predicar a alguna iglesia. Hay tanta necesidad, hay tanto que enseñar. Y de repente nos hacía el comentario y se traducía a una oración diciendo: Señor, dame fuerza, Señor, trae un avivamiento, Señor, cambia esta nación. Era un hombre impresionante, los que le conocimos, la mayoría. Pero un día, estoy hablando de 1 año y medio atrás, a partir de este día, hubo una falla eléctrica que provocó un incendio en la sala de su casa. Y se comenzaron a incendiar algunas cosas. Y por obvias razones tuvieron que evacuar la casa. Vinieron los bomberos, él vivía en la colonia del Valle. Vinieron los bomberos, la policía, los vecinos salieron y tuvieron que llevar al hermano Wayne de urgencia a la calle. 101 años de edad. Y el hermano Wayne estaba en la calle sentado y decía: necesito volver. Y le decían los que le asistían, los enfermeros y los hermanos ahí: pero ¿para qué necesita volver, hermano Wayne? Se está comenzando a incendiar su casa y están intentando los bomberos apagar eso, y usted quiere volver. Dice: necesito volver. ¿Qué necesita? Dice: hay mucha gente aquí, sería un desperdicio no predicarles de Cristo. Vayan por unos nuevos testamentos o yo voy. 101 años de edad. ¿Por qué ese hombre pensaba en ganar almas a los 101 años de edad y no le importaba que se estaba incendiando su casa, sino le importaba ver la necesidad de gente que iba camino al infierno y que si no le predicaba se perderían? ¿Qué es lo que hacía que no se sintiera como huesos secos y viejos? El poder de la resurrección. La comunión que tenía con la palabra, la comunión. Él tenía una revelación que Espíritu Santo es poder de resurrección. Y los huesos secos dicen: me he vuelto viejo y seco. Hay muchos de ustedes que piensan que ya no sirven para nada, o que sirven para algo nada más, o para poco. Estás perdidísimo completamente. Martes pasado cumplí 54 años y no, hombre, viejo los cerros y todavía reverdecen. Me siento en la plenitud de mi vida, de madurez, de hambre, de deseo, de sueños, como nunca antes. Pero ¿sabes de dónde viene? En un trabajo normal yo tengo 35 años en el ministerio, ya debería de haberme jubilado. Aquí está el contador y no me ha dicho nada, que me jubila ni nada. Creo que no me va a decir. ¿Tú crees que yo estoy pensando en la jubilación? Estoy pensando en que llegué al punto donde puedo ser de veras ahora más útil para la gloria de Dios. Yo no me siento viejo y seco. Yo tengo alegría en mi vida. Hay días que son difíciles, hay días de llorar, hay días que no te suceden cosas muy padres, pero de eso a creer
ser un hueso seco bocón y decir: nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hay algunos que no me he casado y ya tengo 28, ya tengo 30, y cualquier burro que se te aparezca por ahí, ahí te vas a fletar. ¿Por qué? Porque no tienes la revelación que la vida es mucho más que el matrimonio. Vives con una mentalidad de isla, pensando en ti mismo, y no alcanzas a ver que la vida es un ecosistema en el reino de Dios y que tienes una tarea que desarrollar. Nos hemos vuelto huesos viejos y secos, decían. Lo segundo, hemos perdido toda esperanza. Esto ya bailó, esto ya no va a suceder, ya ni por nada. ¿Se acuerdan ese hombre en el libro de Reyes? Que llegó el profeta Eliseo, dijo: mañana a esta hora va a haber una restauración impresionante de la economía en toda Samaria, en todo Israel. Y voltea el hombre principal del rey, el consejero principal, y voltea y le dice a Eliseo: aunque Dios abriera los cielos el día de mañana, esto no podría ser así. Y voltea el profeta Eliseo y le dice: por cuanto habla, que sea conforme hablaste, lo verás pero no lo disfrutarás. Porque cuando perdemos la esperanza es porque no tenemos una relación viva con el Espíritu Santo, que es espíritu de resurrección. ¿Cuáles son aquellas cosas que tú dices: esto ya bailó? No, mi matrimonio, ya la semana. Hay unos hermanos que llegan y nos dicen al equipo pastoral, no llegan a preguntarnos si les podemos dar una cita de consejería para restauración. Llegan: oiga, pastor, nos quería preguntarle, ¿conoce algún abogado? Le digo: sí, ¿por qué? Es que estoy tramitando mi divorcio. Hueso seco, baquetón, cabezón. ¿Cómo estoy tramitando mi divorcio? Preséntame. Ahora no me dicen: preséntame al Espíritu Santo, espíritu de resurrección, para que venga una esperanza y una sabiduría nueva para recuperar mi matrimonio. No, ya están pidiendo un abogado. El pastor Paco dice aquí: sí, ya sé mucho de eso. Decían: no hay esperanza, nuestra nación está acabada, decían también. Cuando no hay un avivamiento en una nación, todo mundo piensa que no va a cambiar. Yo sí creo que un día va a haber cambio en México. Cuando tú lees por eso hay que leer historias de avivamientos. Cuando tú ves el avivamiento del país de Gales a inicios del siglo pasado, que Dios usó a Evan Roberts, tú te das cuenta, todas las tabernas, todas las cantinas, todas las cárceles se vaciaron. No había, no existía, nadie cometía delitos, las iglesias estaban llenas, enviaban misioneros. Los misioneros no sufrían porque la gente tenía un avivamiento y entendían que la obra se tenía que sostener. Traían sus bienes al Señor, se respetaban, se perdonaban ofensas. Había un avivamiento increíble. Pero todo eso se deriva de entender que el espíritu de resurrección actúa día a día, que no solamente lo veamos como el que resucitó a Jesús, que ciertamente lo hizo, o como el que ciertamente está guardado, que nos va a resucitar en el día final. No, el espíritu de resurrección es para tu vida, para tu casa, para tu matrimonio, para tu quehacer, para tu mente, para tu corazón, para tu día a día. El Espíritu Santo es el espíritu de resurrección. Y esto dice el Señor soberano, dice: profetízales: oh pueblo, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Abriré, lo está diciendo ahí, las tumbas del destierro y haré que te levantes. Va a haber momentos en los que tú dices: ya estoy enterrado, ya no me puedo levantar de esta. Y la Biblia dice: 7 veces puede caer el justo y Dios vuelve a levantarlo. Hay un salmo que dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies luego sobre la roca y enderezó mis pasos. Verán mucho estos y atestiguarán que Dios intervino en mí, dice el salmo. ¿Por qué? Por el espíritu de resurrección
resurrección que está vigente para tu vida, para tu cuerpo, para tu casa, para tus hijos. Tienes que creer en el Señor. Si soñamos es porque hay una palabra de Dios. Amén. Amén. Qué débil amén. Amén. Eso estuvo bueno. Eso fue un amén resucitado. Hace otras promesas, pero cuando vamos a Segundo de Reyes, capítulo 4, recordarán que había una mujer con su marido que fueron muy amables con el profeta Eliseo y con su siervo Giesi. Era una mujer de un pueblo que se llamaba Sunem, la Sunamita. Los hospedaron. Eran tan buena gente con el profeta que le preguntó a su siervo: oye, ¿cómo le agradezco a esta mujer que es tan solícita, que es tan buena onda? Y le dice Giesi: ¿sabes que no puede tener hijos? Y llega con la mujer, dice: por cuanto has sido solícita y nos has hospedado y nos has tratado como es debido, el año que viene tendrás abrazando un bebé. Y la mujer le dice: no, pues mi esposo pues ya, o sea, nada, ya se acabó. Eso era imposible. Y dice: yo ya estoy ruca también, o sea, ya no. ¿Y qué sucede? Que se embarazó esta mujer, y no del vecino, de su marido. Se cumplió la palabra, pero pasaron los años, y mientras disfrutaban a este niño bajo ese milagro, de repente el niño dice: me duele la cabeza, y dice la Biblia que el niño se murió. Y la mujer se desilusionó tanto que va y le echa bronca al profeta, y llega y le dice: profeta Eliseo, yo te pedí hijo, te dije que no te burlaras de mí, yo ni te pedí hijo. No llegué y te dije: ora por mí para tener un hijo. Tú viniste de bocón y abriste la boca y profetizaste, y Dios trajo vida, y agradecí al hijo, pero si me lo iba a dar y tú sabías que me lo iba a quitar, ¿para qué me dio un hijo? Y Eliseo tranquilo, ¿no? O sea, de ahí vinieron las mexicanas, de ahí nacieron las mexicanas. Y le dice Eliseo a Giesi: adelántate a donde está el cuerpo del muchachito. Y en este contexto, en Segundo de Reyes 4:31, él entonces se levantó y la siguió, Eliseo a la mujer. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto la vara sobre el rostro del niño, pero no tenía el niño, no tenía voz ni sentido. Digan conmigo: no había voz ni sentido. ¿No te ha pasado en tu vida que a veces te sientes sin voz y sin sentido? Que así como que las cosas que antes te entusiasmaban ya no te causan tanta emoción. Eso se llama depresión. Uno de los síntomas de la depresión es que pierdes el gozo por aquellas cosas que antes te entusiasmaban. ¿Y qué hace la gente que no conoce a Cristo? Escribe canciones. Porque nada es para siempre y hasta la belleza cansa, el amor acaba. No, el amor nunca deja de ser. Hubo un descuido donde no había espíritu de resurrección en el matrimonio. Y algo comenzó a erosionarse y a secarse como los huesos secos. Y a veces como que no hay ni voz ni sentido. A veces en la misma empresa que Dios, que tú le pediste: Señor, tú comenzaste a ver la mano de Dios y que te prosperaba, y entonces ya de repente perdiste. Está bien, pues tengo que chambear, pero no tienes ánimo de innovar, no tienes ánimo de ir más adelante. Yo no hablo de esa codicia demoníaca, porque la codicia es demoníaca, y una característica nos hace no reconocer que viene de Dios lo que tenemos. Pero cuando tú reconoces a Dios que Él te ha bendecido, pero pierdes ánimo, va perdiendo tu vida voz y sentido. Sientes que todo se va muriendo, te sientes desgastado. ¿No le ha pasado que a veces
tiene que atender una llamada a algún hermano y te llaman y ves y dices, oh, y sientes, ni quieres contestar. ¿Se acuerdan de la canción de llama pronto, por favor, necesito escuchar tu voz? Esclava del teléfono, así vivo yo. ¿Se acuerdan o no? Los cincuentones, ahora resulta que no. Y ahora ni siquiera. ¿Se acuerdan de Cantares capítulo 5? La mujer que decía, oh, si él me besara con besos de su boca, que me meta a las recámaras, que me embriague con sus besos y con su amor. Golosa, lujuriosa la muchacha. Pero de repente llegas al capítulo 5 y la misma dice, ábreme, amada mía, preciosa mía, paloma mía. Y ella contesta, la misma, ya me lavé los pies, me tengo que poner los zapatos. Ay, qué flojera abrirle a este panzón. Es la misma. Porque hay cosas en la vida que se van desgastando si perdemos contacto con el espíritu de resurrección y entramos y no hay ni voz ni sentido. Y el Espíritu Santo tiene el poder de vivificar. Y dice, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrándole entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las suyas. Así se tendió Eliseo sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y resucitó. Abrió los ojos, salió el espíritu de muerte, vino el espíritu de vida sobre este niño. Así es, cuando la sombra de Dios nos cubre, cuando la sombra del Omnipotente viene sobre nuestras vidas, cambia todo. Lo que está muerto vuelve a resucitar en tu matrimonio, en tu vida, en tu ánimo, en tus dones, en tu servicio, en tu economía, en tus sueños, por tus hijos y por todo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Llamó a Gies y le dije, llama a esta mujer sunamita, y la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Pero no se lo dio resucitado. Como cuando Jesús tocó el féretro de la viuda de Naín. Cuando fuimos la segunda vez con Norma e Israel, estábamos en el monte alto ahí en Nazaret, en el monte del despeñadero, donde quisieron aventar y matar a Jesús. Y a lo lejos se veía un pueblito, y le pregunté al guía turístico, oye, ese pueblito que se ve, dice, es Naín. Dice, tiene como 2,000 habitantes. Le digo, Naín, el de la Biblia, sí. Dice, donde Jesús, donde iban camino a sepultar esa viuda que tenía un único hijo, y Jesús tocó el féretro y resucitó al muchacho y se lo regresó a su papá. Y dije, qué padre. Ya vi con mis ojos Naín. Es que lo que hace Jesús, a Jesús le importa mucho manifestar vida en tu desgracia. Le importa muchísimo eso a Jesús. Es que eso es el evangelio al último. De eso se trata. En Lucas 15, ¿se acuerdan que se fue el chamaco pelado? Ya no quiero estar contigo, papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y se largó y vivió perdidamente y echó a perder toda la herencia. ¿Se acuerdan? Y de repente volvió en sí el muchacho y dijo, soy un tarado bien hecho. Ya metí la pata, ya la embarré, voy a volver con mi padre. Y cuando regresa con el padre, miren lo que sucede. Y dice el papá, pero el padre dijo a sus siervos, Lucas 15, 22, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. 24. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿Se murió físicamente? No, pero se murió en propósito. Escuchen bien, la rebeldía es muerte espiritual.
La rebeldía nos saca de la casa del Padre. La rebeldía no nos hace valorar la iglesia. La rebeldía nos hace vivir por nuestro lado y pensar que en la casa o en la iglesia todos son nuestros enemigos. No me hallo y pum. Y por eso hay gente que no se congrega, porque están muertos, porque no entienden que el espíritu de resurrección te conecta a amar la casa. Pero este se había ido y realmente no murió físicamente, pero murió en su propósito. Pero ahora está regresando en arrepentimiento, y el padre dice: este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Cuando saltas al versículo 32, ¿se acuerdan que el hijo mayor le está reclamando y le da una explicación? Hijo, entra a la fiesta, gózate con tu hermano que ha regresado. Pero dice el papá al hijo mayor: era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. 2 veces dice: estaba muerto y ha regresado a la vida. Escuchen bien, la muerte no solo es dejar de existir en esta tierra y que se nos pare el corazón y la respiración. También se presenta esa muerte cuando han quedado suspendidos sueños, proyectos, propósitos. Y en ese contexto precisamente es que el Espíritu de Dios quiere irrumpir sobre tu vida, sobre tu casa. El poder del Espíritu Santo, que es el poder de resurrección, para traer vida otra vez. El Espíritu Santo quiere resucitar un montón de cosas en tu interior y en tu casa. No, gracias por emocionarse. Algunos lo dudaron. Piénsalo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. El Salmo 40, David está escribiendo paciente. No, es el que mencioné de memoria, el Salmo 40, Salmo 30, del 1 al 3. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. En el Seol, ¿quiénes están? Los muertos. Y está diciendo que hizo subir su alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. En este caso no lo resucitó, pero lo vivificó, dándole la oportunidad de no morir. Hay cosas, escuchen muy bien, que tú dices: pastor, esto está a punto de morir. Pero cuando el espíritu de resurrección viene sobre ti y tú oras y tú crees en Jesús, que es camino, verdad y vida, y que Él es la resurrección y la vida, escucha muy bien, un milagro puede pasar en tu vida. Un milagro va a suceder en tu vida. Solamente debes de creer y deja de andar pensando que la resurrección, el poder de resurrección, es para que haya resucitado a Jesús y para lo venidero. Es aquí y ahora. Hay muchas cosas. ¿Qué hacemos ahora? Queremos para todo que alguien nos anime, que alguien nos diga. Eso está bien, yo espero que estés animado un poco con lo que te digo, pero yo te estoy declarando la palabra. El Salmo 30 dice: me libraste del sepulcro. ¿Realmente fue a la tumba? No. Pero el hecho de haber interrumpido su propósito, su gozo, su productividad, el hecho de estar postrado en cama era equivalente. Este salmo yo lo oro sobre gente que está enferma. Aquí está Pastor Arturo, Lili, nuestro querido Conta. ¿Cuánto tiempo luchaste con ese cáncer? 7 años. Y duro. Yo estoy seguro y lo conozco de sus salmos favoritos. Soplaste vida y no permitiste que mi cuerpo fuera al Seol. Y no está padre eso. Pero escuche bien, el espíritu de resurrección es el que nos levanta. Es el que está vigente. El Espíritu Santo está vigente para ti. Entiéndelo. Echa mano en comunión de la vida que Él da. Amén.